Me da mucho gusto que Carlos Mario esté aquí frente en la primera banca. Pensé que si él no estaba, el mensaje, aunque iba a ser el mismo, no iba a tener el sabor de tener a un psicólogo aquí al frente, porque hoy voy a hablar acerca de, bueno, el tema de hoy tiene una relación muy estrecha con la psicología. Saben que cuando me dijeron que me tocaba predicar este día, bueno, me dio mucha alegría. Yo tenía pensado predicar acerca de la existencia de Dios. Pero el sábado pasado Manuel, con sus reflexiones ahí, pues me hizo cambiar de mensaje, porque pensé que si hablaba de eso, iba prácticamente a hacer una como continuación del mensaje del sábado. Dije, vamos a cambiar un poco de temática. Saben que eso de la existencia de Dios, del ateísmo, eso de la evolución, es uno de los temas que me da vuelta en la cabeza día y noche. Hace unos meses terminé de escribir un libro justamente sobre ese tema. El libro se titula Ateísmo y evolución bajo la lupa. Se lo mandé a Apia hace unos meses atrás, todavía no me contestan. Ojalá que me digan que lo van a publicar. De lo contrario, sea que lo publiquen o no, lo más probable es que yo lo suba a Amazon. Mi esposa me dijo lo siguiente: no vas a dormir, porque resulta que ayer por la tarde, después de estar batallando durante un año con el formato para Amazon, finalmente pude subir y está para el público en el mundo entero mi libro Los secretos del éxito del rey Salomón. Ya entró. Entras tú a amazon.com, en el buscador le pones Los secretos del éxito del rey Salomón y ¡zum!, te sale la página con el libro y todo eso, y lo puedes adquirir, un libro en formato digital. Y lo más probable es que suba otros libros que la casa publicadora nuestra no tiene interés en publicar. Por ejemplo, tengo un libro que hace años lo terminé, tal vez más de 10 años, dedicado exclusivamente a la problemática de los adolescentes. Ese libro está durmiendo el sueño de los justos. Lo más probable es que yo haga el formato, si Dios me presta la vida, y lo pueda subir también a Amazon, ya que aprendí cómo hacerlo. Después de mucho batallar y buscarle, lo quería subir y me salían las cosas encimadas, y bueno, un problema hasta que encontré el secreto. Y lo más probable es que también con el tiempo suba un libro que está durmiendo hace años el sueño de los justos y se titula Dios es mi doctor. ¿Sí? Me gustaría subirlo también. Y otros materiales, otros más. Bueno, tenemos esa ventaja de poder entrar y ofrecer los libros digitalmente en el mundo entero, sin necesidad de invertir en libros en papel y tinta, o sea, en libros en papel. Anoche recibí también una sorpresa. Una hermana de Tijuana me dijo: pastor, terminé de leer su libro, Los secretos del éxito del rey Salomón, y aquí en la iglesia todos los hermanos lo quieren. Dígame qué hacer para poder conseguir una buena cantidad para todos los hermanos que lo están solicitando. Bueno, me dio mucha alegría. Y una señora me puso un correo: señor Joel Salazar,
leí su libro Los secretos del éxito del rey Salomón y por favor dígame cómo conseguirlo, dónde. Entonces yo le contesté, si vives aquí en Hermosillo puedes llamarme a este teléfono. La señora llegó a la casa, yo no estaba cuando llegó, pero mi esposa la atendió. Y la gente está encontrando en los materiales una orientación muy necesaria en este tiempo. Pero ese no es el sermón. Yo dije aquí hablar un poco de psicología. Antes a Oliva, un cariñoso saludo y un abrazo. Y a Damaris, que hace años que no la veía. Damaris, un abrazo también. Teníamos deseos de ver a nuestros hermanos que tienen mucho tiempo sin estar aquí. Y los demás todos bienvenidos. Esta tarde a las 4 me pidieron que diera un seminario para padres, pero va a ser para padres y madres. Esperamos que esté el cañón, que esté aquel departamento abierto para poderlo pasar. Voy a hablar del complejo de culpa, Eliael, y por eso es que me dio gusto que estuviera un psicólogo aquí adelante. Porque hablar del complejo de culpa no es una cosa tan fácil. Yo diría que es muy sencillo hablar de eso, pero no en una iglesia. Porque hablar del complejo de culpa en una iglesia puede ser como de mal gusto. ¿Por qué? Porque en las iglesias somos especialistas en cultivar el sentimiento de culpa. Somos especialistas. Todos los sermones, todas las lecciones, todo lo que decimos lleva una carga muy marcada para hacer sentir al hermano que no estás bien, hacerte sentir culpable. De manera que voy a hablar un poco del sentimiento de culpa y voy a presentar la opinión de la psicología moderna, esa no es la opinión mía, y luego la opinión bíblica. De manera que preparémonos para ambas cosas. Cuando hablamos del sentimiento de culpa, estamos hablando no de algo que le pasa a un hermano o a dos, sino a cuántos, a todos. Todos tenemos de alguna manera sembrado el sentimiento de culpa, por eso estamos aquí. No hay una sola persona, un solo hermano que esté libre de este problema. Yo creo que en mi larga vida, tengo más de 70 años, anoche hablé con un hermano que tiene casi mi edad, le hablé a Tijuana porque me dijeron que estaba enfermo y me dijo, no, pastor, estoy más o menos bien, voy a predicar mañana, o sea, hoy, en la iglesia. Y le dije, hermano, le llamé porque me dijeron que está usted enfermo. Pues me dijo el doctor que no levante cosas pesadas, que si no la columna ya no me aguanta y no sé cuánto. Hermano, ¿está usted mejor que yo? Le dije, porque a mí me va a encontrar problemas en el hígado, en el riñón, en las articulaciones, en todo, manchas en la piel. En cuanto me vio el sábado pasado, antepasado, David me dijo, ¿qué tienes aquí, pastor? Pues no te digo la verdad porque a lo mejor mi esposa se enoja, le dije. Pero fui a ver al dermatólogo, al San José, y me sacaron lo de la consulta y no me dio nada. Nomás por platicarme y decirme, no tienes nada. Eso que tienes aquí, acá y allá, esas manchas, es que tomaste alguna tableta, píldora, pastilla, algo, y te causó una reacción alérgica, de manera que
Le dije, me estoy poniendo cicloferón. No, no te pongas nada, no, nada, nada, nada. ¿Sí? Pero el hermano me dijo, es que si te duele todo, estás enfermo de todo, es que comes pollito, me dijo. A lo contrario, hermano, tengo 74 años y estoy caminando y todo porque como pollito. Y tú como no comes ya no puedes hacer nada, te dijeron que ya ni levantes ninguna cosa. Bueno, tenemos muchas cosas para sembrar el sentimiento de culpa. Todos tenemos un sentimiento de culpa. Recuerdo que leí en el periódico hace unos años atrás que un menor en Agua Prieta mató a sus padres, al papá y a la mamá. Y bueno, lo detuvo la policía, lo llevaron. Ya ven que los menores de edad no lo pueden meter a la cárcel común, los llevan a otro sitio. Pero lo que decía el reportaje es que este niño estaba tranquilo, en paz, como si hubiera matado a un par de moscas con el matamoscas. Ese niño no tenía un sentimiento de haber hecho mal. Pero encontrar personas que no tienen desarrollado, sembrado el sentimiento de culpa es algo raro, muy raro. ¿Dónde encontrar a personas que maten a los papás y que no sientan en la conciencia que hicieron mal? Bueno, dicen los psicólogos, menos Carlos Mario, que el sentimiento de culpa es un lastre que hay que eliminar. Es un lastre. Por eso cuando vas al psicólogo con un problema, luego trata de saber cuál es el origen y trata de hacer una limpieza. Quitarte eso, el sentimiento de culpa, para que finalmente tú te sientas bien. El sentimiento de culpa no es un sentimiento natural. Nadie nace con la culpa. No. El sentimiento de culpa es un sentimiento que adquirimos. Desde que somos bebés lo vamos adquiriendo y se va sembrando y creciendo y desarrollando en la vida. Voy a dar algunos ejemplos de lo que dice la psicología. Bueno, a través de la educación que recibimos, los valores morales que sembraron desde nuestra niñez, es que vamos nosotros formando y fortaleciendo el complejo de culpa, de culpabilidad. Pero si nosotros, en lugar de haber recibido esos principios morales, esa formación y esa educación, hubiéramos recibido otra diferente, entonces tendríamos nosotros, nos sentiríamos mal, no si hacemos esto, sino si hacemos aquello otro. Por ejemplo, si nosotros nacimos o hemos nacido en una sociedad polígama, tú creciste en ese ambiente, en ese rancho, en ese pueblo, en esa sociedad, nunca vas a sentir que estás haciendo mal. Tu conciencia no te va a acusar de nada por ser polígamo, porque para ti eso es normal, natural. Si nacimos en una sociedad nudista, igual, ¿quién siente vergüenza, pena y mal y todo? Pues nadie. Si nacimos en una sociedad gay, pues nadie va a sentir que hace mal por ser gay. Si nacimos en una sociedad protestante, sentiremos culpa, sentimiento de culpa,
si no estudiamos la lección de la escuela sabática, ¿no es cierto? Si no leímos la Biblia, si no oramos, porque desde niños nos han dicho que eso es lo que debemos hacer. Y si no hacemos, sentimos algo mal en nuestra conciencia. Pero si nosotros nacimos en Bangkok, en Tailandia, o en Vietnam, o en alguno de esos países budistas, nacimos, crecemos, llegamos a ser adolescentes, tenemos hijos, nos hacemos viejos y nunca vamos a tener ni el más mínimo sentimiento de culpa por no haber abierto una Biblia. ¿Por qué? Porque allí es un mundo diferente. No es el mundo cristiano occidental, es otro mundo. Entonces allá nadie tiene sentimiento de culpa por no leer la Biblia. No estoy diciendo que no se lea, estoy dando una explicación de lo que es el sentimiento de culpa. Si nosotros nacimos en un ambiente testigo de Jehová, estamos desesperados por salir a testificar de puerta en puerta. Los testigos dicen, no, todavía no puedes. Y te sientes mal porque todavía no. Hasta que eres autorizado, ya te sientes bien porque ya te autorizan a ir puerta en puerta con el atalaya y el despertar. Bueno, para un psicólogo el sentimiento de culpa es una de las emocionantes más paralizantes y destructivas que podemos experimentar. Aparece en algún momento de nuestra vida, se va fortaleciendo, se va desarrollando. Me hace recordar a una hermana que vi hace algunos años en Culiacán. Ya es una señora mayor, pero yo la conocí de joven en Tijuana. Todavía no era bautizada. Mi esposa y yo nos acompañábamos e íbamos a su casa a darle estudios. Y era raro que ella no estuviera con un complejo, un sentimiento de culpa muy fuerte en su vida. Sentía que era mala, que era pecadora, que no tenía perdón de Dios, tenía un matrimonio, tenía hijas muy simpáticas, y resulta que un día que llegamos mi esposa y yo, la encontramos a la señora casi muerta. Tenía la cara hecha pedazos, llena de golpes, cortadas, chichones por el cuerpo. Y dijo que su esposo había llegado, se había puesto furiosa, le había golpeado con una silla, le había cortado con un cuchillo. Dije, hermana, ay hermana, usted tiene que dejar al esposo. Usted tiene que librarse de esa situación. Eso es un crimen, eso es una injusticia. La hermana se bautizó. Nosotros salimos de Tijuana, ya no supimos de ella. Después de muchos años la encontramos en Culiacán. Ya habían pasado más de 30 años. Y cuando la vimos nos dio mucha alegría, la saludamos, la abrazamos. Hermana, qué alegría. Recuerdo aquellos años. No, pastor, es que yo soy muy mala. Es que yo... Todo el tiempo, su saludo es soy mala, soy mala. No sé cómo o qué teníamos que hacer para poder librar a esa hermana de ese sentimiento de culpa que traía, yo creo, desde la niñez. Casi la mata su marido y todavía, muchos años después, todavía se siente muy mala, como que merece ser castigada.
El que tiene ese sentimiento de culpa bien desarrollado, siente que necesita castigo, que necesita recibir corrección. Eso la hace sentir un poco mejor. Según el diccionario, el sentimiento de culpa es lo siguiente: es un sentimiento que te hace sentir mal por lo que hiciste o dejaste de hacer, lo que dejaste de hacer. El sentimiento de culpa lo encontramos nosotros en la Biblia desde el primer libro, el Génesis. Por ejemplo, en el Génesis capítulo número 3, dice aquí la historia de la desobediencia de Adán y Eva a la restricción divina de no comer de un solo árbol del huerto. Dice Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió y también le dio a su esposo, comió igual que ella. Entonces se abrieron los ojos de ellos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron, se hicieron delantales. Entonces oyeron el andar de Dios en el Señor que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa, ¿qué hicieron? Nadie sabe lo que hicieron. Dice mi Biblia, se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. ¿Por qué se escondieron entre los árboles del huerto? Dios les habló, ¿dónde estás? Estoy escondido. Porque tuve miedo, porque estaba desnudo, me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido? Sí, Señor, pero ella fue la culpable. Tú eres la culpable, fue la serpiente. Se sintieron mal, pero se sintieron mal porque Dios había sembrado en ellos el sentimiento, esa carga. De todo pueden comer, de este no, de este no. No porque sea venenoso, es sabroso, es rico, es nutritivo, pero de ese no. Porque si comen van a ser castigados. ¿Cuál sería el castigo? La muerte, morirás. Dios, sembrando un sentimiento en el corazón del primer hombre y la primera mujer. Y cuando ellos comen, entonces se sienten mal. Hacen un vestido de hojas de higuera, se esconden porque dicen Dios que nos prohibió, ahí viene a buscarnos, y se esconden. Esa es la actitud de aquel que se siente culpable, trata de esconderse. Cuando tú cometes un pecado, te vas por allí y te echas una cana al aire, te sientes mal cuando, ay, esta a lo mejor me vio, a lo mejor supo, en fin, te sientes mal. Y el apóstol Pablo en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, ¿qué cosa? Pecaron. Entonces Dios ha puesto una carga emocional en cada ser humano. Le ha dicho, tú eres pecador, tú, todos son pecadores, todos. Si tú cometes un pecado, te vas a sentir mal. Y yo tengo algo que decirte para si tú haces bien o haces mal. Deuteronomio 28, 1, 2 y 15. Mira lo que Dios le dijo al ser humano.
Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. A ver, si tú me obedeces de todo esto que te estoy diciendo que vas a hacer esto, esto y esto, si lo obedeces, te va a ir bien. Si no, ¿cómo te va a ir? Mira, vamos a ver el versículo 15. Pero si no obedeces al Señor tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandatos y normas que te ordeno hoy, vendrán sobre ti, te alcanzarán todas estas maldiciones. Si vienen, maldito serás en esto, maldito por allá, maldito por acá, y una serie de maldiciones. Eso lo hizo Dios para que si alguno del pueblo de Israel, o varios, o todo el pueblo, comenzaban a desviarse del camino, sintieran que estaban haciendo mal. Me va a venir una maldición, me va a venir un castigo, me va a venir eso que yo no quiero que me venga, pero me va a venir. Eso que Dios hizo con Israel, lo hacemos nosotros con nuestros hijos. Desde pequeños les decimos, mira, esta cosa es buena y esto es malo. Si tú haces esto bueno, entonces te va a ir bien. Si haces esto malo, te voy a castigar. Si haces esto que te estoy diciendo que no debes hacer, no vas a poder jugar con tus amigos, no vas a ver televisión, no te voy a prestar la computadora. Es más, puede ser que a lo mejor recibas un castigo físico y te dé unas palmaditas en las pompis. Entonces el niño va creciendo sabiendo que con esto tiene recompensas, cosas buenas, y con esto puede recibir un castigo. Se va sembrando el complejo de culpa. Lo mismo hacemos en los departamentos infantiles de la iglesia y en la iglesia. Dios, en su misericordia, nos da una lista de cosas que el cristiano no debe hacer, so pena de recibir un castigo de parte de Dios. Entonces hay en la Biblia una serie de cosas que Dios le prohíbe al ser humano, que aunque la psicología moderna crea o piense que hay que olvidarse de eso, poner oídos sordos, no creer a todo eso, sin embargo Dios dice, mira, si tú me obedeces, si tú no haces esto y esto y esto, y haces esto otro, entonces, si haces esto malo, te va a ir mal. Si haces esto bien, te va a ir bien. Vamos a ver cómo, de qué manera Dios siembra el sentimiento de culpa en su pueblo en el libro de Levítico. Voy a leer varios versículos del libro de Levítico y vamos a ver si estamos nosotros de acuerdo o no. Yo quiero decirles que si estamos de acuerdo, bien, y si no estamos de acuerdo, igual, porque Dios lo dijo. Verso 1, dijo el Señor a Moisés, verso 2. Di a la congregación de Israel, sed santos, porque yo el Señor vuestro Dios soy santos. Sed santos. Y para ser santos, número 1, verso 3, cada uno respete a su padre y a su madre y guarden mis sábados. Si tú no respetas a tu padre y a tu madre, te sientes mal, porque Dios te dijo eso. Tienes que hacer, respetar. Si no respetas, estás mal. Verso 11. No hurtéis,
no engañéis ni mintáis unos a otros. Si tú robas, mientes, ¿te sientes cómo? Mal. Te sientes mal, ¿por qué? Porque la autoridad suprema te está diciendo que eso no debe hacer. Estoy en Levítico 19. Ahora leí el verso 11. Voy al 12. No juréis en falso por mi nombre, ni profanéis el nombre de vuestro Dios, yo soy el Señor. Si tú lo haces, ay, se me salió, te sientes mal. Verso 13. No retengáis el salario del jornalero en vuestra casa hasta la mañana siguiente. Si tú estás pidiendo un servicio, un trabajo y no pagas, Dios te dice, eso está mal. Puedes recibir una amonestación de mi parte, dice Dios. 14. No maldigas al sordo, no pongas tropiezo delante del ciego. Cuando tú quieres hacerlo, te detienes porque, aunque no lo hayas leído, te detienes. Es que no puedes hacer eso. Dios lo ha puesto ya en tu conciencia. Verso número 28. No os hagáis incisiones por un muerto, ni tatuajes. Yo soy el Señor. Cuando tu hijo te dice, yo me quiero hacer este tatuaje, ¿qué le dices tú? No. ¿Por qué no? ¿Qué de malo tiene? Lo malo es que Dios dijo que no te hagas tatuajes, ¿no es cierto? Y entonces, tú ya de manera natural, aunque no lo hayas leído, como que Dios lo siembra allí. Y tú sabes que hay países, hay tribus que se cortan los labios, ahí traen un labio colgando, la oreja se la cortan. Pero aquí dice Dios que no hagan eso. Nadie debe hacer eso. Verso 31. No os volváis a los espiritistas ni a los adivinos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y cuando tú tienes algún problema de enfermedad o algún problema con la familia, te dicen allí, mira, allá en la colonia tal hay una señora muy buena, o un señor que va a hacer limpias. ¿Qué dices tú? No, yo no puedo hacer eso, porque eso Dios lo prohíbe y entonces te sientes mal. Si tú vas, te sientes mal. Verso 36. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Cuando tú le quieres darle vueltita allí a esa ruedita para que los kilos sean de menos, te sientes mal si le quieres dar vuelta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios dice no, y te vas a sentir culpable si lo haces. Capítulo 20. Verso 9. El que maldiga a su padre y a su madre ha de ser muerto. ¿Te animarías tú a maldecir a tu padre y a tu madre? No, porque Dios ha dicho, no solamente tú eres culpable de cometer un pecado grave, sino Dios dijo a su pueblo, mátenlos a esos. Número 10. Si un hombre comete adulterio con la esposa de otro, el adúltero y la adúltera han de ser muertos. Era tan serio eso, que era la muerte. Y entonces el pueblo se tenía que reprimir y refrenar de cometer ese tipo de pecados. Y un pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios. Entonces Dios puso una carga emocional en las personas para que no hagan eso. Verso 11. El que se acuesta con la esposa de su padre, los dos han de ser muertos.
Pero en Primera de Corintios, en la lección, el hermano de la Rosa hablaba de aquel tiempo cuando en Corinto había pecados de este tipo. Uno tenía la mujer de su padre. En el tiempo de Israel, aquí dice, han de ser muertos. 12. Si alguno se acuesta con su nuera, ambos han de morir. Pues ¿quién se acuesta con la nuera? No, pues aquí está prohibidísimo. Verso 13. Si alguno se acuesta con varón como con mujer, cometen abominación, ambos han de ser muertos. Ay, pues aunque el homosexualismo esté ya legalizado, promovido y con derechos, igual que el heterosexual y todo, pues en la iglesia no caemos en esa trampa porque Dios dice eso no debe hacerse. Han de morir. 14. El que toma por esposa a una mujer y a la madre comete infamia, deben quemarlas por fuego. Ah, qué pesado está eso. 15. La zoofilia, los zoofílicos han de morir también, sea hombre o mujer. Verso 17. Si alguien se casa con su hermana, hija de su padre o de su madre, y ve su desnudez, y él ve la de ella, cometen infamia, han de ser muertos a la vista de... Oiga, ya ni leemos esto, está pesado. Dios sembrando el sentimiento de culpa. Si tú haces esto, vas a ser castigado. Muchos de los castigos los daba Dios a través de los demás. Enciérrenlos, mátenlos, apedréenlos. Pero el mayor castigo actual no es ese. El mayor castigo que tiene el ser humano cuando viola un mandato de Dios, lo da Dios a través de tu conciencia. A través de tu conciencia que no te deja estar en paz. Y por eso la psicología moderna dice, tienes que limpiar tu mente, quitar eso del complejo de culpa, es un lastre, hay que olvidarte de eso. Son cosas de la iglesia, pero no son cosas de la iglesia, son cosas de Dios. Recuerdo el caso de Judas. Se sintió tan mal Judas cuando vendió a su maestro por 30 piezas de plata, que luego de haberlo vendido y ve que a Jesús se lo llevan y lo azotan y todo eso, se siente mal, se siente culpable, responsable de esa infamia. ¿Y qué hace Judas? Dice la Biblia, salió, fue y se ahorcó. Se ahorcó. El complejo de culpa lo llevó a la muerte antes de haberse arrepentido de manera genuina. Estoy seguro que si se hubiese arrepentido, Dios lo hubiera perdonado, pero no, él fue y se aplicó justicia por su propia mano. ¿Es bueno el complejo de culpa o no? ¿Es bueno o es malo? Yo tengo una respuesta salomónica, porque me gusta mucho leer a Salomón. Es necesario en su justa dimensión. Esa es mi opinión. ¿Es qué cosa? Necesario en su justa dimensión. Cuando se lleva al extremo, desconfías de el perdón de Dios. Cuando no se tiene, cometes lo que sea y como si nada hubiera pasado. Estás perdido o perdida para siempre. Dice Primera de Timoteo 4, el apóstol Pablo, que siempre tiene una respuesta muy sabia para este tipo de problemas. Primera de Timoteo 4,
1 al 3, dice que algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, doctrina de demonios, con hipocresía hablarán mentira, teniendo la conciencia como cauterizada. La conciencia cauterizada es insensible a la culpa, es insensible totalmente, puede hacer lo que sea, vive como sea, comete los pecados que sean. Su conciencia cauterizada lo hace insensible al pecado. El pecado ya no se ve como pecante, se ve normal. Termino diciendo, librarse del complejo de culpa es el plan de Dios para ti y para mí. Librarse del complejo de culpa, no a través de cumplir mandas o de flagelarse el cuerpo, vamos a obtener la paz mental barriendo nuestra mente de esa culpabilidad que cargamos en nuestra conciencia. Yo escuché que, bueno, al hermano de la Rosa que hablaba de esto también, de las mandas y todo eso. Y recuerdo cuando me tocó visitar el Cerro del Cubilete. ¿Alguien ha subido al Cerro del Cubilete? Hay una persona, sí, también tú, porque pues, igual tu mamá. El Cerro del Cubilete, hermanos, es algo para nosotros, los estudiosos, es muy importante. El sentimiento de culpa. Nosotros subimos al Cerro del Cubilete, pero en carro. Ay, en carro, íbamos por el, pero batallando, venía otro carro y nos paramos para que el otro, porque está cerradizo la subida. Es como subir aquí al Cerro de la Campana, solo que allá es más angostito, no caben dos carros casi. Y hermanos, cuando llegamos arriba, nos bajamos y empezamos a bajar un poquito para ver. Hay una bardita, así, que da hacia el voladero de la orilla del camino, así, va subiendo la bardita. Y me llamó la atención que cuando tú vas subiendo, puedes ver antes de llegar a la cumbre, placas en la bardita, placa aquí, otra placa por allá. Y nosotros bajamos un poco ya a pie para ver esas placas. En una, aquí falleció doña Domitila, porque venía arrodillada y hasta aquí llegó. Aquí doña Pancracia, aquí doña Tomasita. ¿Saben cuánta gente ha muerto para librarse de esa culpa, de ese pecado, de ese castigo? Y cree que subiendo de rodillas esas pobres viejitas ahí que ni a pie ni con los pies pueden subir, van de rodillas. Muchas quedaron antes de llegar a la cumbre, ahí muertas. Varias placas, aquí murió fulana, aquí perengana, aquí severiana. Y la mayoría son mujeres. Estas mujeres, en lugar de haber subido ahí a andar exponiendo su vida, deberían haber hecho otra cosa. Allí en su cuarto hubieran expuesto su problema a Jesús. Y estoy seguro que Jesús hubiera limpiado sus conciencias, hubiera lavado, como lo hizo con David.
David cometió un pecado mortal. Él debería haber sido muerto, y Betsabé también. Pero fue a Jesús en el Salmo 51 y le dijo: Señor, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, no te retires de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Por favor, dame el gozo de tu perdón, de tu salvación. Si tú tienes una carga, la culpa te inquieta, te ha quitado la paz, el sueño, no necesitas ir al psicólogo para que te diga: no, hombre, mira, ese va a tratar de decirte: no, sabes qué, tú vive tu vida, eso son cosas allá de la iglesia, son inventos. No, ve a Jesús, pon en sus manos tu problema, tu pecado, y estoy seguro que Él tiene una respuesta, una solución para ti. Dice en Primera de Juan 1:9, dice así: si confesamos nuestros pecados, entonces el complejo de culpa es algo que Dios puso, pero que a veces nosotros le añadimos, como los fariseos, le ponemos más y más carga, más y más cosas, y hacemos bultos enormes que nadie puede llevar. Pero Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de lo que Él dice que es malo, no de lo que tú le inventas. Es pecado si no haces esto, es malo si no haces lo otro. No le añadas cargas a la gente. No trates de sembrar el sentimiento de culpa por tu cuenta. Dios ya lo puso sus medidas, sabe hasta dónde puede llevar el ser humano. No le añadas más. Dice el texto de Miqueas 6:8 que leímos al comenzar, ese texto precioso del libro de Miqueas. Me gusta como está en la versión antigua. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. ¿Qué cosa? Solamente hacer, ¿qué cosa? Justicia. Amar, ¿qué cosa? Misericordia. Y 3, humillarte ante tu Dios. No pongas cargas, le dijo Dios a los fariseos, cargas que ni ellos la pueden con el dedo ni empujar, ni la pueden llevar. Jesús dijo: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si esta carga que Dios nos puso, si has fallado, ve a Jesús. Y Él dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces tendrás paz. Mi paz os dejo, la paz os doy. Esa paz que necesitas
El Señor va a limpiar tu conciencia, el Señor va a limpiar tu mente. Y vas a tener paz. La paz que el Señor te puede dar y te dará la fuerza para servirle y obedecerle. Que el Señor te bendiga, es mi oración. Para finalizar con este culto, lo vamos a hacer entonando las estrofas del himno número 218. Himno número 218. Señor, examina nuestros corazones. Te ruego que si hay aquí algunos que llevan una carga y su conciencia les atenacea, no les dejes estar en paz. Te ruego, Señor, que pongas en sus corazones el deseo de ir a Jesús y arreglar cuentas. El canto dice, no te detengas, ven. Que cada uno pueda ir a Jesús, ese es mi mayor deseo. Y lo pido de todo corazón en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén.